cierto, creo que sería bueno que alguien tenga alguna pregunta o algo de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿O cómo vamos? Pues sigamos entonces. Lo que último que habíamos dicho es que ahora vamos a encadenar varias de estas neuronas artificiales para crear una red neuronal. Este va a ser un sistema que siempre tiene dos dimensiones de datos de entrada y uno de salida, pero va a ser un sistema más complejo que nos va a permitir crear modelos no necesariamente lineales, sino que nuevos sistemas. Y vamos a hacer un pequeño demo de cómo funcionaría esto. Entonces, siempre recordando, este es nuestro modelo de una red neuronal de dos entradas, una salida. Podemos hacer exactamente lo mismo de antes. Podemos agregar datos en cada uno de los cuadrantes. Y si entrenamos este sistema para que busque los parámetros óptimos y haga todo este proceso del que hemos hablado antes, en esta oportunidad sí va a poder clasificar y separar estos grupos de datos de una mejor forma. Entonces, donde antes, por ejemplo, habían algunas secciones que obviamente pertenecían a la clase positiva o verde y nos daba un valor erróneo, si aquí hacemos la pregunta nos va a decir 1, si esto corresponde a un valor verde. Si ya lo preguntamos aquí, estos valores de entrada corresponden a un 0, parece correcto. Si lo preguntamos aquí, va a ser un 1, obviamente. Y bueno, esto ya es un sistema que nos permite modelar y, como se puede ver, obviamente esto ya no es una separación lineal como la que teníamos antes, sino que aquí ya se encuentran contornos no lineales o curvos que nos va a permitir crear modelos más avanzados, cosas que no podíamos hacer con líneas rectas, como era en el caso anterior. Por supuesto, esto depende un poco de cómo se ha entrenado. Por ejemplo, si probamos nuevamente, va a encontrar un modelo diferente. Siempre va a poder separarlo, pero de una forma distinta. Si probamos nuevamente, va a encontrar una solución diferente esta vez. Esperemos. Bueno, hay veces que tarda un poco en entrenar, pero tarde o temprano encuentra una solución, y cada vez va a ser no exactamente los mismos parámetros. Aquí ya estamos hablando de 3 neuronas, cada una con 2 entradas, significa 2 parámetros de peso, cada una tiene su propio coeficiente de guías. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parámetros libres que estamos tratando de optimizar y encontrar los valores óptimos para encontrar este modelo. Algo que es mucho más difícil hacer que cuando teníamos solo 1 o 2 en los ejemplos anteriores de modelos o sistemas lineales. Aquí estamos haciendo una búsqueda de 9 combinaciones de parámetros que nos dé una separación o una clasificación óptima. Y por eso es que no siempre va a haber una única solución, van a haber distintas formas de combinar estos 9 parámetros, y por eso cada vez que se entrene, como se inicia con una inicialización aleatoria, va a encontrar soluciones distintas, no siempre va a encontrar las mismas. Y bueno, estos, según los modelos vayan siendo cada vez más complejos, nosotros tengamos más datos con los cuales trabajar, o datos que sean más complejos o más difíciles de modelar, se puede ir extendiendo este mismo sistema agregando simplemente más neuronas. Entre más neuronas haya, más complejo va a ser el sistema, mejor posibilidad va a tener de modelar. En este caso ahora tenemos 5 neuronas, cada una con 2 o 4 entradas según dónde está ubicada. Entonces aquí ya tenemos 13, me parece, 13 parámetros distintos que habría que optimizar. Entonces este modelo, en este caso, podemos hacer separaciones más complejas, como por ejemplo algo así.
si lo dejamos que busque, que optimice el modelo, le va a costar un poco, pero tarde o temprano va a ser capaz de encontrar una forma de clasificar estos datos y poder modelar este sistema de datos, este set de datos. Nuevamente, esto es porque ahora tenemos más neuronas, entonces es capaz de encontrar contornos más difíciles o más convexos o bueno, formas, por así decirlo, más distintas y más variadas para poder encajar según los datos que tengamos. Entonces ahora sí hacemos una búsqueda aquí. Me va a decir es la predicción para este valor en esta ubicación equivale a un positivo. Y bueno, este es nuestro sistema más avanzado con el que podemos ya seguir trabajando. ¿Cómo se entrena esto? Ya hemos hablado anteriormente que la base del entrenamiento es minimizar el error. En el primer ejemplo que teníamos, donde teníamos un único parámetro, era una gráfica, una curva de error bastante sencilla, que sería, bueno, casi trivial poder encontrar el mínimo. Podemos buscar todos los pesos posibles desde -4 a 4 o cualquier rango que fuera posible y probar, digamos, 0, 0.1, 0.2 y conseguir todos los datos así en fuerza bruta, digamos, probar a fuerza bruta todos los posibles valores hasta encontrar cuál de estos es el mínimo. Pero conforme vamos teniendo más parámetros libres, por ejemplo en el caso de 2, tendríamos que hacer una búsqueda ahora sobre 2 dimensiones. Entonces la cantidad de pruebas que tendríamos que realizar sería mucho mayor. Y si tenemos una red neuronal como esta de 9 parámetros o 15 parámetros o lo que sea, estaríamos haciendo una búsqueda en 9 o en 15 dimensiones. Y hacer una búsqueda de fuerza bruta sobre 9 o 15 dimensiones o las que sea, esto no es nada óptimo en requisitos computacionales. Se llevaría mucho tiempo poder buscar cuál es la combinación óptima que reduce el error. Entonces tenemos que buscar una forma más rápida de poder encontrar este valor mínimo para encontrar cuáles son los parámetros óptimos. Y esto es un proceso que se llama descenso de gradiente. Entonces, regresemos al ejemplo inicial nuevamente de un único parámetro, simplemente para demostrar cómo funciona de forma más fácil. Esta es nuestra curva de error, pero supongamos que no la conocemos, porque no vamos a estar buscando sobre todos los parámetros, sino que simplemente vamos a empezar de nada. Y vamos a empezar con un valor prueba del parámetro W. Lo único que sabemos es, si usamos este valor, en este caso de W igual a 0, vamos a conseguir un error, por decir algo, 4.5, basado en la ecuación que teníamos antes, definiendo cómo se mide el error y todo esto. Pero vamos a también saber la pendiente de la curva del error justo en esta posición. Y esto es de vital importancia. Por medio de métodos numéricos vamos a poder encontrar que la curva, que el error en esta posición para este parámetro tiene una pendiente negativa en este caso, o sea, apuntando hacia abajo en esta dirección. Entonces, si lo que a nosotros nos interesa es minimizar el error, ¿qué tendríamos que hacer aquí para encontrar un parámetro más óptimo? Tendríamos que buscar en aquella dirección, mover el valor de W más hacia lo positivo, y aquí vamos a probar, hacer una nueva prueba con este valor, y el error, como es casi de esperar, va a ser menor. Y una vez más vamos a saber cuál es la pendiente, cuál es la gradiente en este lugar instantáneo, y vamos a saber que ahora es más pronunciada todavía. Entonces vamos a decir, vaya, vamos en el camino correcto. Estamos con un error menor a la prueba anterior y la gradiente cada vez está siendo más pronunciada. Estamos reduciendo el valor.
Así que nuevamente probemos, adelantémonos un poco más y busquemos qué pasa si usamos un valor nuevo en esta posición. ¿Lo probamos? Perfecto. Cada vez se está produciendo el error nuevamente, pero también sabemos la gradiente. Y en este caso, la gradiente ahora es positiva, está en la dirección contraria. ¿Qué sucede aquí? Bueno, hemos hecho bien porque el error ha bajado, pero ahora la gradiente, si seguimos moviéndonos a la derecha, ahora va a subir. Eso no lo queremos. Entonces tenemos que echar marcha atrás y buscar el valor ahora un poco menos hacia lo negativo. Regresar el valor, reducirlo un poco y veamos qué pasa aquí. Nuevamente baja el valor del error, o sea, seguimos en buen camino. Y si hacemos la prueba de métodos numéricos, y bueno, todo esto es un proceso largo que no cabe explicar acá, pero bueno, hacemos la prueba de gradiente y vamos a encontrar que en este punto hay un equilibrio. La gradiente o es cero o es muy cerca de cero, por lo que podemos saber, bueno, este es un punto en el que si nos movemos a un lado o a otro, no va a haber mucho cambio realmente. Es un punto en el que podemos estar perfectamente bien y decir, este es el punto mínimo del error, de la gráfica del error. Ya hemos encontrado un punto óptimo a base de 4 únicos cálculos, en lugar de tener que pasar por todos los distintos valores. Vale, esto te sirve para encontrar un error, pero potencialmente es un error relativo, ¿no? Perdón, un mínimo relativo en absoluto. En el sentido de que imagínate que tú vas haciendo esas pruebas, que viene a ser una especie de búsqueda binaria, y una vez llega, o sea, tú ves que el error empieza a subir un montón, pero la gráfica, si no es un modelo como este, puede volver a bajar. Exacto, sí. Y eso se llaman locales, mínimo locales. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero sí, exacto. Entonces, según estas condiciones, esto es lo mejor que podemos hacer. Claro, puede darse que más adelante el error baje aún más, pero bueno, por el momento esta es nuestra optimización. Y como un equilibrio entre gastos computacionales, en que ahora solo hemos hecho 4 cómputos en lugar de 200 para poder conseguir todos los valores posibles, pues bueno, esto es verdaderamente una buena ventaja. Entonces, como vemos, todas estas gradientes siguen las pendientes y los valores de error que van a esperar según la curva. En el caso de que tengamos 2 parámetros por donde vamos buscando el modelo, tengamos 2 parámetros libres en los cuales optimizar, el proceso es exactamente el mismo. Si hiciéramos una búsqueda a fuerza bruta, podríamos encontrar y poder hacer una gráfica, por ejemplo, de la superficie de error y encontrar el valor mínimo. Pero una forma mucho más sencilla es empezar en un lugar aleatorio, probar la gradiente y ver, bueno, nos conviene movernos en esta dirección. Y eso lo repetimos unas 5, 6, 7 veces. En realidad, en los modelos estos va a ser necesario más de 7 veces, pero bueno, un ejemplo, 7 veces ya hemos conseguido el valor mínimo en esta superficie. Comparado a tener que probar, digamos, 100 valores de W combinado con 100 valores de B, que serían 10.000 diferentes cómputos, en 7 cómputos hemos encontrado el valor mínimo del error. Y al encontrar el valor mínimo del error, tenemos los parámetros óptimos para este modelo. Pero aquí viene el asunto mínimo locales. Y esto tiene mucho que ver con esta posición aleatoria de inicialización que se toma como primer punto. Si comenzamos aquí con un valor de W1 que es 0.7 o 0.6, por ejemplo, vamos a poder hacer el mismo proceso y encontrar el valor mínimo del error que nos va a permitir un modelo óptimo. Pero si en lugar de eso comenzáramos con valores distintos, esto no es equivocado, esto siempre es exactamente lo mismo. Estamos siguiendo la gradiente, buscando el valor mínimo del error. Cada vez lo vamos a ir reduciendo más y más, pero al final el valor que vamos a encontrar aquí va a ser un error
se ha minimizado, pero quizás no sea el mínimo absoluto de toda la gama que hay de parámetros. Entonces, esto es un problema, obviamente, porque nos interesaría conseguir el verdadero mínimo absoluto para tener el mejor modelo posible, pero esto a cambio de no tener que hacer miles y millones y trillones de cómputos, es algo que aceptamos como un problema, pero bueno, hay que aceptarlo porque bueno, las ventajas son muchas. Podemos conseguir una respuesta en 5 pasos en lugar de 1 millón. Especialmente cuando estamos trabajando con muchos parámetros en muchas dimensiones, bueno, esto sería un problema exponencialmente costoso. Cada paso que hacemos buscando el menor error, siguiendo la gradiente, haciendo una prueba, buscando el siguiente parámetro, lo vamos a llamar una iteración de entrenamiento o una iteración de aprendizaje. Y si hacemos una gráfica de cómo va cambiando el valor del error según vamos entrenando el sistema, podemos ver que por lo general, si es un sistema fácil y el modelo se adapta a lo que estamos tratando de encontrar, el error va a disminuir hasta que llega un momento en que hay un momento en el que simplemente ya no se puede reducir más, porque ya ha encontrado uno de estos lugares de equilibrio en el que por más que trate de moverse a un lugar o al otro, cambiando un parámetro o cualquier otro, ya está en un equilibrio del que no puede salir. Y bueno, es una solución. Esto se puede considerar un modelo que ya se ha finalizado y ya lo podemos utilizar. Es posible que si empezamos y hacemos una nueva prueba, empezando con una inicialización distinta, comenzando desde otro lugar, puede ser que el error llegue a ser menor y haya una segunda gráfica donde el error llegue, digamos, a la mitad de esto. Y bueno, es aceptable, pero ya se ha comprobado que por lo general en sistemas muy complejos la diferencia entre un error final y otro no es mucha, verdaderamente. Y bueno, una vez más, es algo que aceptamos como ventaja a cambio de no tener que ser una cantidad infinita de cómputos. Finalmente, una pequeña introducción a la visión artificial, que sería tratar o hacer modelos sobre imágenes. Y las imágenes obviamente no son más que números, una gran cantidad de números donde cada píxel de la imagen representa un valor numérico. Puede ser entre 0 y 1 o entre 0 y 255 según qué tipo de imagen se está utilizando, pero bueno, son valores numéricos. Si fuera una imagen de color, se triplicaría el número de datos, pero igualmente son números al final del día. Todos estos números se pueden utilizar para hacer un modelo sobre la imagen y tratar de extraer información de esta imagen a base de esos números. Un problema muy conocido es el de reconocimiento de dígitos escritos a mano. Entonces, si pasamos una imagen de estos números por nuestra máquina de inteligencia artificial, vamos a conseguir un resultado y este resultado nos va a decir qué eran estos números, va a reconocer los números, a pesar de que hay algunos que están un poco deformes y no se entienden muy bien, siempre va a encontrar o va a hacer lo posible por encontrar el significado de cada uno de estos dígitos, que bueno, es el valor numérico del dígito. Y esto sigue nuestro mismo sistema de siempre. Tenemos una entrada, que es una imagen, una salida, que es un valor, pero ¿cómo podemos hacer un modelo hablando de imágenes y hablando de valores? Entonces, analicemos un poco cómo serían los datos en este caso. Un dígito, en este caso número 2, va a estar en una imagen compuesta de 28 por 28 píxeles. Estos en total, 28 por 28, son 784 distintos valores numéricos. Entonces, nuestro sistema, el mismo sistema neuronal que hemos utilizado antes, ahora estamos trabajando con un vector de entrada de 784 dimensiones. Entonces, en lugar de tener solo 2 dimensiones de entrada, ahora tenemos varios cientos de posibles entradas. Entonces,
cómo se hace un modelo o un sistema de aprendizaje automático basado en eso. Una red neuronal, exactamente el mismo proceso, lo mismo que ya hemos visto, solo que a una escala mucho menor. Donde de entrada tenemos 784 valores distintos, cada píxel va a aportar un valor 0, 10, 20 según la intensidad de ese píxel. Va a pasar por una capa de neuronas. Ahora tenemos 250 neuronas para poder extraer y hacer modelos muy complejos sobre estos datos, y una salida de 10 valores distintos. ¿Y qué es esto? Simplemente vamos a clasificar la imagen de entrada como perteneciendo al 0 o al 1 o al 2 según qué crea el modelo que esta imagen de este número representa. Entonces, en el caso anterior se podría decir que 784 de entrada y la salida para esta imagen va a ser el 2, se va a activar, mientras que las demás van a ser un 0. Regresando a los ejemplos anteriores de activación positiva, negativa, falso, verdadero, todas van a estar en falso, únicamente la salida del número 2 va a ser verdadero. Y esto es lo que nos va a permitir identificar, bueno, este sistema ha reconocido un 2 en esta imagen. Los procesos son exactamente los mismos que ya hemos visto, pero, como digo, a una escala mucho mayor. Ahora tenemos 200.000 parámetros. ¿Por qué? Son 700 y pico entradas por 250 neuronas, y luego 250 neuronas por 10 entradas. Y a esto se le agrega también los parámetros de días de cada neurona, entonces por eso los 10 extra ahí al final. Pero bueno, estamos trabajando sobre 198.000 tantos parámetros distintos. Esto es un problema de optimización en 198.000 dimensiones. Obviamente no se podría hacer a fuerza bruta nunca, y aquí es donde estos sistemas de descender la gradiente y todo esto nos ayuda enormemente para encontrar la combinación de 200.000 parámetros que nos va a poder permitir reconocer qué es lo que hay en esta imagen. Los datos que vamos a utilizar son imágenes. Hay un set muy grande de imágenes de ejemplo, y esto es lo que se va a tratar en el taller práctico. Son simplemente imágenes de ceros, de unos, de dos, de tres, de todo esto. Y la variación es bastante grande. Por ejemplo, estos son de los dos, de las figuras del número 2 que hay, y quizás sea un poco difícil verlo de lejos, pero bueno, son casi cualquier forma que se puede demostrar o escribir un número 2. Así que con esto terminamos finalmente la presentación teórica. Si hay alguna pregunta, pues me gustaría poder responderla. Sí, de la diapositiva anterior, la elección de 250 neuronas ha sido un número aleatorio. Sí, generalmente uno prueba distintos modelos, una con 50, una con 100, una con 1000, y verdaderamente el modelo que funcione mejor al final es el que elegimos. En este caso 250 funciona bien, este tomamos. Yo tengo curiosidad sobre qué métodos matemáticos se usan para obtener la pendiente en un determinado punto. O sea, entiendo que para un sistema facilillo, con saber derivar con eso puedes derivar la función de error, puedes obtenerla, pero si la función de error a un mínimo sería. Bueno, eso. Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, un método numérico muy conocido es tomar, si hay una gráfica que, digamos, venga en descenso, vamos a poner aquí un ejemplo rápido. Por ejemplo, sería un método que es bastante sencillo es, tomamos el valor en este punto, más 0.01, digamos, y este valor menos 0.01. Entonces esto nos da tres valores distintos, y comparando si este es menor que este, si este es mayor que este, o como sea, podemos saber si la pendiente en este punto verdaderamente está bajando, está subiendo, está en equilibrio. Este es un método sencillo, pero no es totalmente perfecto. Los sistemas más complejos de redes neuronales lo que hacen es un proceso que se llama derivación automática,
y esto ya es totalmente entra en cómo funcionan las redes neuronales internamente. Hace todo un proceso de derivación sobre las ecuaciones matemáticas para encontrar la derivada del valor, sin necesidad de estar probando con diferentes valores óptimos. Las imágenes demuestran que, por ejemplo, para sacar los números o el toma de muestra, cuanto más mejor, o hay un límite en el que ya por muchas más que metas no te va a romper nada. Entre más tengas, va a ser mejor. Obviamente, entre más datos hay, más tiempo va a tardar el sistema en entrenarse, pero entre más datos tengas, siempre va a ser mejor para poder encontrar lo más óptimo. ¿Algo más? Bueno, pues terminamos. Por cierto, mi dirección de email, por cualquier persona que quiera aprender más de estas cosas, sería un gusto poder comunicarme con ustedes y lo que necesiten, estoy a su disposición. Bueno, como llevamos un poquito de retraso, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar la hoja de firmas por si alguien tiene que irse y que ya que habéis venido a la parte teórica y estado hasta la hora que teníamos más o menos estipulada, pues que nos cuente cómo que no habéis venido. Y ya vamos a dar la parte práctica y los que os queráis quedar, os quedáis. Y nada, si queréis hacemos un descanso de 5 minutos nada más, en lo que pongo a funcionar la máquina y empezamos con la parte práctica, ¿vale? No. Cuando tenga idea.